Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al curso de Ética 2, bloque 3, donde vamos a estudiar la bioética. Personas, ¿qué es la bioética? La bioética viene de dos vocablos: bios, que es vida, y ethos, que es conducta. Para hablar de bioética, vamos a tener que considerar otra disciplina llamada deontología. ¿Qué es la deontología? Bueno, la deontología va a ser una disciplina que va a estudiar los principios que van a regir ciertas profesiones. En este caso, por ejemplo, hay reglas deontológicas o principios deontológicos para los abogados. Por ejemplo, buscar siempre la impartición de justicia. Va a haber principios deontológicos para los doctores, es decir, siempre buscar preservar la vida y que las personas tengan una vida digna o una muerte digna. Entonces, eso es lo que va a buscar. Estas dos disciplinas las vamos a llevar adelante en el estudio de la bioética. ¿Dónde surge la bioética? Fíjense que al contrario de la ética, que la ética podemos nosotros analizarla o tener conocimiento de ella desde los antiguos griegos, la bioética es una disciplina ciertamente joven. ¿Por qué? Porque surge a partir de la década de 1970. ¿Con quién? Bueno, la primera persona que considera el concepto de bioética fue un norteamericano de nombre Van Rensselaer Potter. Van Rensselaer Potter nació en 1911. ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a ponernos en contexto. A este hombre le toca vivir Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Nosotros ya hemos analizado qué ocurrió durante la Guerra Fría, en este periodo histórico que fue de 1945 a 1989 o 1991, dependiendo de considerar la caída del muro de Berlín y la unificación de las Alemanias, y que fue un periodo histórico en donde hubo un gran avance tecnológico, un gran avance científico y médico. Todos estos avances a nosotros, al ser humano, le causan beneficios. Pero como yo se los he dicho, todo lo debemos observar desde dos aristas: hasta dónde me beneficia y hasta dónde me perjudica. Y los avances tecnológicos y científicos también tienen esas dos caras. Por un lado me beneficia mucho, pero por otro lado, ¿hasta dónde? Vamos a poner para estos efectos un ejemplo o dos ejemplos. Fíjense bien. Gracias a los avances tecnológicos, científicos y médicos, hoy en día se puede aislar un embrión. ¿Para qué? Para poder fertilizar a una mujer que no puede tener hijos. Entonces yo puedo decir, entonces la fertilización in vitro es muy buena. ¿Por qué? Porque una mujer que no podía tener hijos, en este caso, puede tenerlos y puede realizarse como mujer y como madre. Pero por otro lado, yo me puedo empezar a cuestionar y decir, ok, pero yo, que soy un individuo, soy capaz de congelar un embrión que fue a lo mejor fertilizado o engendrado en 1990 y fertilizar o inseminar a una mujer en los años 2000 o 2010 o 2020, en otro contexto. ¿Yo quién soy? Dios es quien da la vida. Yo podría ahí apelar a mis creencias, a mis principios morales y éticos. Dios da la vida. Dios nos dota de alma, de espíritu, de cuerpo. No nada más el ser humano son células. Yo puedo manipular las células, pero ¿puedo manipular el alma? Entonces, esas cuestiones que nos hacen preguntarnos y replantearnos si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Otro ejemplo es la eutanasia. ¿Hasta dónde yo puedo ayudarle a una persona a bien morir? Recordemos el término eutanasia. ¿Qué quiere decir la eutanasia? Eutanasia viene de eu, que quiere decir bueno o bondad, y thanatos, que es muerte. Es decir, la eutanasia es el bien morir o muerte buena. En este caso es ayudarle a las personas a tener una muerte digna. ¿Hasta dónde yo puedo, con los avances médicos, decir, esta persona está sufriendo demasiado,
yo voy a utilizar todos estos recursos e investigaciones médicas de las que yo dispongo para que esta persona se pueda morir tranquila y sin tanto dolor. Eso puede sonar bueno, pero entonces yo me puedo cuestionar, ¿y si Dios había dispuesto un plan de vida para que esta persona tuviera que sufrir y tuviera que pasar por todo esto? ¿Por qué? Porque probablemente su alma lo necesitaba para una mayor trascendencia. Probablemente yo estoy infiriendo en esto, yo estoy interviniendo en algo que no debería de intervenir. Bueno, pues estas cuestiones son las que va a estudiar la bioética. ¿Qué otros aspectos podemos nosotros ver de la bioética? Fíjense bien, la bioética se va a regir por 4 principios fundamentales. Uno es el principio de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? La autonomía es respetar siempre, un médico tiene que respetar siempre la autonomía del paciente, es decir, que el paciente sepa qué tratamiento le van a hacer y que lo pueda aceptar. Probablemente el paciente dice, no, no quiero que me apliquen ese avance científico, ese avance médico, no lo quiero, quiero morirme. Punto. ¿Por qué? Por mis cuestiones morales. Se acabó. Entonces, tiene que respetar a un médico el principio de autonomía, es decir, obtener el consentimiento de un paciente. 2, el principio de beneficencia, es decir, un médico siempre tiene que buscar el bien del paciente, no hacerlo sufrir más, darle una atención buena, digna. ¿Para qué? Para que ya sea que el paciente preserve la vida o en este caso muera, pero muera de una manera digna. Número 3, la no maleficencia. En este caso, fíjense, la no maleficencia es si yo tengo un método médico o un avance con el que yo puedo probablemente aliviar a una persona y preservarle la vida, pero al mismo tiempo le voy a quitar capacidades, ¿sí? Esa persona va a vivir muchos más años, pero a lo mejor esa persona va a vivir en una silla de ruedas. A lo mejor esa persona va a vivir conectada a un respirador artificial. ¿Hasta dónde es bueno o hasta dónde es malo? Entonces, siempre tengo que buscar el principio de no maleficencia, dañar lo menos posible y siempre beneficiar. Y finalmente, el principio de justicia, es decir, todos aquellos recursos médicos que existan en un hospital tienen que ser aplicados a las personas sin importar su posición económica, sin importar su cultura, sin importar sus preferencias sexuales ni su religión. Todos tenemos acceso a la salud, porque más adelante vamos a tocar el tema de derechos humanos y precisamente la salud es un derecho humano. Todos tenemos acceso y de hecho a obtener una atención médica digna y que esté encaminada a buscar nuestro beneficio, nuestra salud y obviamente el poder permanecer el mayor tiempo que se pueda en esta vida, pero en las mejores condiciones. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, se los voy a poner de esta forma. ¿Qué pasaría si llega a un hospital un muchacho de 22 años que acaba de tener un accidente en motocicleta? Este muchacho, bueno, se está desangrando. Y al estarse desangrando, yo como médico necesito ponerle una transfusión. Hasta ahí todo está perfecto. Yo puedo decir, ok, principio de beneficencia, yo voy a salvar la vida de este muchacho. De no maleficencia, ok, voy a buscar el tipo de sangre adecuado. ¿Para qué? Para ponérselo a este muchacho y que él pueda recuperar toda esa sangre que ha perdido y seguir viviendo. Principio de justicia. Tengo un banco de sangre de donde yo voy a utilizar la sangre necesaria para ponérsela a este muchacho. ¿Pero qué creen? Ahí entra en conflicto el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque resulta que este muchacho es testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová, por religión, no permiten las transfusiones de sangre.
Entonces, un testigo de Jehová, por sus creencias, no debe ser transfundido de sangre. ¿Bien? No puede tener, por ejemplo, un trasplante de órganos. Entonces, en ese caso, ¿qué hace un doctor? ¿Transfundo de sangre a este paciente de 22 años y le salvo la vida? Yo digo que sí, pero por otro lado está el principio de autonomía. Este muchacho tiene creencias religiosas donde si yo lo transfundo de sangre va a tener un conflicto. Hizo algo inadecuado. Entonces, eso es donde entra en conflicto la ética. Por ejemplo, el tema de aborto. Yo puedo decir, ok, el aborto está legalizado en ciertos lugares, no en todos, y puedo decir, ok, en los casos de violación o en los casos de que ponga en peligro la vida de una mujer o en los casos en que el feto o el embrión tengan malformaciones que hagan poco viable su vida o que la vayan a hacer muy dolorosa, es mejor terminar con ese embarazo que llevarlo adelante. Y por otro lado me puedo empezar a cuestionar, ¿ok? Sí, todo eso es cierto, pero ¿quién da la vida? ¿La vida la da Dios? Yo soy suficientemente capaz, tengo todos esos derechos para yo disponer de la vida de un inocente. Entonces, todas esas cuestiones son las que nosotros nos vamos a preguntar y vamos a estar evaluando a través de los principios bioéticos. Vamos a tratar a lo largo de este parcial temas como aborto, como eutanasia, como donación de órganos, como transfusión de sangre, para que nosotros vayamos entendiendo esto. Tenemos un tema súper actual y del que nosotros vamos a estar hablando y podemos nosotros aplicar y empezar a pensar cuestiones bioéticas. El coronavirus. ¿Qué pasa? Se ha hecho y se ha desarrollado un código bioético para atender a las personas durante la pandemia y ha sido muy criticado. Por ejemplo, si llega una persona, un paciente joven y llega un paciente de la tercera edad en las mismas circunstancias, digamos, biológicas o médicas, igual de enfermos, ¿a quién le voy a salvar la vida? Tengo pocos recursos médicos para poderles aplicar. ¿A quién le salvo la vida? ¿Al joven o a la persona de la tercera edad? Y se han desarrollado códigos bioéticos para saber cómo tiene que actuar un médico en determinado momento cuando le llega a cierto tipo de pacientes. Y esto no solamente es en beneficio del paciente, esto también es en beneficio del médico. ¿Por qué? Porque imagínense, y vamos a ponernos en circunstancias extremas, que llegaron esos dos pacientes con un doctor y el doctor optó por salvar al joven y dejó morir al viejo. Le cedió el único respirador artificial que tenía, se lo cede de la persona de tercera edad, se lo cede al joven. Y resulta que los parientes, los familiares de la persona de la tercera edad, demandan al médico. ¿Bajo qué principios se va a poder defender ese doctor? ¿Cómo puede él justificar, decir, dejé morir a una persona porque tenía yo que salvar a esta sin que le vayan a imputar el haber causado homicidio, el haber sido negligente con, con una persona que finalmente podrá tener 60 años o más, pero es un ser humano y sin embargo lo dejó morir? Entonces, esas son las cuestiones que vamos a ir analizando, las vamos a ir nosotros desmenuzando para ir entendiendo cómo debemos de actuar cuando estemos del lado del paciente y en el caso de ustedes, si más adelante se deciden por estudiar la carrera de medicina o de enfermería o cualquier otra carrera, ¿cómo saber ustedes aplicar estos términos deontológicos o principios deontológicos para no meternos en líos? ¿Y para qué? Para nosotros poder llevar adelante un análisis de conciencia, un estudio de conciencia o ético sin que nos cause perjuicio a nosotros mismos y causarle perjuicio a los demás. Me da mucho gusto saludarlos y bueno,
Nos estamos viendo pronto y si les gustó el video, por favor pónganle un like y no se olviden de suscribirse a mi página. Que estén muy bien. Chao.